Recording is on. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En estos videos que les estoy preparando, ¿no? Con mis compañeros, amigos. Pues este es uno. En esta ocasión tenemos aquí al profesor Manuel y el profesor Manuel nos va a hablar de un tema muy interesante. También lo verán un poco hablando de Guerra Fría, pero ahorita preparo un nuevo material preparamos un nuevo material sobre la cuestión de la guerra civil. Ahorita estamos viendo temas de Primera y Segunda Guerra Mundial y saben muy bien que importa mucho la cuestión del fascismo, ¿no? Eso es lo que va a rondar nuestra exposición en general. Entonces, en esta ocasión tenemos aquí al profesor Manuel Avantes, ¿no? ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Querido amigo. Bien, bien aquí. Y entonces, pues bueno, nos tiene preparada una plática sobre la guerra civil española y su relación con los nazis, ¿no? En especial la Operación Cóndor, que sabrán los nazis, pusieron en, pusieron a práctica sus armas antes de la Segunda Guerra Mundial. Pero lo que quiero ver esto, y nos va a platicar esto Manuel, es cómo es una antesala de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces pongan mucha atención en nuestra discusión de propaganda, propaganda, destrucción cívica, las armas y pues la cuestión del fascismo, ¿no? Que en el caso de los españoles el falangismo. Pero así, Manuel, si quieres empezar con tu presentación, por Sí, favor. claro. Bueno, pues antes de empezar a pasar las fotografías que tengo contempladas, este tema lo empecé a abordar yo a la hora de elaborar mi tesis y como dice el profesor Javier, pues es necesario hacer un recuento de cómo, para entender la Segunda Guerra Mundial hay que hacer un recuento de cuál fue su antesala, por así decirlo, el que está sitiada en el periodo de entreguerras, ¿no? Que es cómo evolucionó la guerra y los teatros de combate, es decir, los escenarios en los que se llevaba a cabo y los personajes que involucraba, desde la guerra de trincheras, que era la evolución desde más notoria, desde las guerras, por así decirlo, medievales, con esos métodos de cargas, caballería, infantería y arqueros, que después se fueron sofisticando más ya en las guerras napoleónicas, y es Napoleón el que hace la industrialización de la guerra, y que incorpora pues la fusilería, los cañones y la ingeniería y el avance de las tropas a partir de la creación de caminos mucho más eficientemente de lo que se había hecho, por ejemplo, en Roma, ¿no? Los ejércitos romanos que también tenían esta, eh, esta metodología de avance, de construir puentes y construir caminos para poder hacer avanzar las regiones. Pues Napoleón lo industrializa, ¿no? Y Napoleón hace finalmente que los ejércitos se vuelvan internacionales porque empieza a hacer contrataciones ya de ejércitos profesionales para el combate en ciertas zonas y pues empieza con el expansionismo militar hacia España y otros objetivos en Europa. Pero es justamente esto lo que va a dar origen a la industrialización y a la maquinización de la Primera Guerra Mundial, que pues va a tener sus teatros operativos en espacios fuera de las urbes, que regularmente espacios fuera de las urbes, que hubo sus eventos dentro de algunos pueblos, de algunas ciudades importantes, pero generalmente pues el desastre de la guerra se vivía en las trincheras, como en Verdún y en fin de campos abiertos donde se cavaban las trincheras y se enfrentaban los ejércitos a las afueras. Lo curioso de este episodio de la Guerra Civil Española, que si vamos a contarlo rápido, después de la Primera República en España, que tiene una especie de fracaso popular, hay una politización de la población que empieza a retomar ideas de socialismo, comunismo y anarquismo. Hay una serie de huelgas de mineros asturianos que empiezan a generar sublevaciones y empiezan a prender en toda la península ibérica, en España, y en realidad estas ideas tendientes hacia la popularización de la política van a desencadenar las urnas con el triunfo
de la opción republicana, donde se instala la Segunda República Española, que empieza a hacer, a recuperar la importancia de la participación social y a darle otro rumbo al nacionalismo español que venía de las pérdidas de sus colonias, venía de sufrir los embates económicos y políticos de haber perdido sus territorios ultramarinos, y aún se defendía reteniendo los territorios africanos. Entonces, esto hace una convulsión social que cunde en el país profundamente. Hay un conflicto con ciertas cabezas militares que se oponen y que están más ligadas al conservadurismo, a la monarquía, a la derecha dura, y que responden aliándose entre ellas y con el fascismo externo, en este caso con el eje, particularmente con Alemania y con Italia, que ya están para estos años en pleno expansionismo de su maquinaria bélica. Y entonces, estos generales que se alzan, entre ellos, o el cabecilla de ellos, Francisco Franco, que hasta entonces había sido un militar con una carrera más bien mediocre, pero que ve en este revuelo la oportunidad de regresar del exilio al que lo habían enviado las autoridades republicanas, y hacer un avance con estos alzados, el ejército el ejército fascista, falangista en este caso, porque toma un cariz profundamente católico y monárquico, ¿no? Este fascismo tiene sus peculiaridades, y está también muy ligado al nazismo por otro lado, ¿no? Pero tiene una amalgama peculiar aquí con el pueblo español y con las costumbres de los, era la más dura de la extrema derecha, ¿no? Y así es como surge también la Falange Española, que pues se trata de un grupo de reclutamiento ideológico que reúne a las juventudes españolas en el lado fascista para hacer, es un órgano de propaganda, es un órgano de reclutamiento y es un órgano de la creación de estos grupos de juventudes que fue tan popular entonces en el fascismo. En Italia había su equivalente, en Japón también, y en muchos países más, y en Alemania pues no sería, y fue el último bastión de defensa de Berlín, ¿no? Con los Hitlerjunge, que pues, eran estos niños militarizados y movilizados para defender Berlín ante el avance de las tropas aliadas. Entonces, dentro de esta convulsión social, pues se da el golpe de Estado, el alzamiento de los franquistas empieza a hacer avances alrededor del territorio español, con la carrera hacia Madrid, tomando poco a poco pueblos que resisten con más o menos éxito, porque pues los ejércitos republicanos, si bien estaban constituidos por ejércitos profesionales, pues estaban apenas eh, en esta modernización que se necesitaba para pelear la nueva guerra. Pues su aviación era deficiente, sus defensas antiaéreas también eran deficientes, a pesar de estar apoyados con tanques y aviones de distintos orígenes, entre ellos y la mayor parte del material de guerra ruso y algunos materiales mexicanos que se hizo llegar el general Cárdenas, que entonces era presidente de México y que decidió con otros pocos países apoyar con material y con algunos refuerzos también extranjeros, por ejemplo, la legión, bueno, la expedición de legionarios de Abraham Lincoln, que eran combatientes americanos, y otro grupo de legiones rusas, legiones, el ejército que combate en el exterior de su territorio central, ¿no? Puede hablarse de ese modo en general. Entonces, estos expedicionarios pues llegaban a reforzar las batallas más importantes donde había que resistir el avance fascista, pero pues la supremacía militar de los franquistas estaba dada por el apoyo militar que tenían del eje. Para términos prácticos eran aviones mucho más avanzados que los que tenían los republicanos, de origen alemán y algunas veces Fiat italianos.
Esto se dio principalmente a través de cuadrillas de aviación y de tanques, y se le denominaba Legión Cóndor, ¿no? Fue una división que estuvo supervisada por algunos generales alemanes y que además de participar directamente con combatientes nazis, eh, entrenaba pilotos españoles en el uso de estos nuevos materiales de guerra, ¿no? En general, los aviones y los bombardeos y las técnicas de bombardeo, que en este caso pues eran principalmente bombardeos en alfombra, que son formaciones de aviones bombarderos cerradas, agrupaciones que vuelan cerradas y que bombardean en alfombra, es como una pasada, eh, una sola pasada por carga, y tiran su carga explosiva o incendiaria, como vamos a ver ahora, sobre las poblaciones, sobre el blanco en general, pero en este caso era sobre poblaciones civiles. Se tenía la idea, o se hizo la idea popular y el mito, por así decirlo, de que Guernica fue el primer bombardeo en contra de población civil desarmada y no combatiente. Poco a poco las investigaciones históricas han dado cuenta de que no fue tan así, ¿no? Había habido un intento antes en Durango, en otra población española, que también tuvo víctimas fatales no combatientes, ¿no? Y además, en un libro de Susan Sontag, se hace, que se llama Sobre el dolor de los otros, se hace la mención de que en realidad esto ya había sido empleado pues, poquito después del finalizado la Primera Guerra Mundial por los ingleses en contra de sus colonias ultramarinas, ¿no? En sublevaciones grandes de importancia estratégica para la corona inglesa, ya se había usado este bombardeo en contra de poblaciones civiles no combatientes, ¿no? Pero Guernica es el, por así decirlo, el eje de la propaganda antifascista de los republicanos, ¿no? Ambos lados utilizan la propaganda, es decir, la difusión de ideas correspondientes a la defensa de su ideología y de la legitimidad de sus movimientos, tanto políticos, cívicos, bélicos, eh, los franquistas y los republicanos, pero pues no olvidemos que la legitimidad democrática estaba del lado de los republicanos, ¿no? Ellos habían llegado a las urnas por los votos y por la voluntad popular, no así los alzados, ¿no? Entonces, hay una distinción entre cómo se, cómo se valida la propaganda de unos y otros. Entonces, si quieren, ahora vamos a ver uno de los ejemplos, bueno, de las fotografías que varios corresponsales tomaron. En realidad, muchos de los historiadores más actualizados al respecto hablan de que se tiene esta idea de que Guernica fue el primero porque los corresponsales estaban cerca de Guernica y no de Durango, ¿no? Entonces, ellos fueron los que tomaron las fotografías, hicieron las redacciones de los periódicos. Las fotografías, como verán, son muy impresionantes. Es una ciudad destruida y en llamas. Algunas otras fotografías recolectaban mujeres y niños dentro de los escombros, pero después se fue dando cuenta de que esas fotografías pertenecían a otros hechos, a otros bombardeos, ¿no? Entonces la propaganda fue jugó un papel muy importante, fue muy manipulada por ambos bandos, porque la intención de la República era hacer que los gobiernos democráticos de la zona se dieran cuenta del peligro del avance del fascismo, ¿no? Y entonces apoyaran a la resistencia republicana. Pero Ok, vamos a ver, verlos. vamos a ver Ajá. las fotografías. Esta creo. Sí se veía la presentación, ¿verdad? No, todavía no. Igual tarda un poco. Mm, ahí está, creo. Sí. Ok. Entonces, mira, estos son las ruinas de Guernica, ¿no? Ajá. No había en Guernica una posición estratégica militar, no había un yacimiento de carbón, no había blancos de importancia militar, como pueden ser hangares, bodegas o fábricas de municiones, o pertrechos algunos, ¿no? Era una población habitada mayormente por mujeres, niños y ancianos, ya que los hombres en edad de combatir se habían ido a otros frentes. No se consideraba una población
que pudiera ser blanco de un ataque de los franquistas, en este caso de la Legión Cóndor, puesto que no tenía importancia militar, estratégica, política alguna, ¿no? Parece que se eligió el lugar porque había condiciones atmosféricas que permitieron analizar la balística de estos aviones y la eficiencia de sus bombas incendiarias y de sus bombas de altos explosivos que causaron pues todo este daño, ¿no? La destrucción de la ciudad fue impresionante y las víctimas fatales pues también se contaban por cientos y los daños también al patrimonio de los habitantes pues fueron devastadores, ¿no? Todo esto, recordemos que antes la tecnología disponible para las comunicaciones pues, era mucho más lenta, lo más inmediato que se tenía eran cables y por el cable no se podía transmitir una fotografía, no se podían transmitir más que las redacciones de estos corresponsales de guerra. Y entonces eso permitía que, si ahora entre el tumulto de información y la inmediatez de información de las redes sociales, es también difícil distinguir qué noticias son falsas y qué noticias son verdaderas, dada la pluralidad absoluta con la que se nos bombardea, pues en ese momento también era muy difícil, pero dada la falta de velocidad en las comunicaciones, ¿no? Entonces podían surgir notas como esta. La verdad se impone. Lo que un corresponsal de United Press de la destrucción de Guernica. Roma. Se ha trasladado a Guernica corresponsal de United Press, el cual ha dado cuenta de los importantes avances del ejército de Mola, con las siguientes palabras. Hoy he realizado una dolorosa excursión a Guernica. El alto mando nacional me ha invitado como observador imparcial para que pudiera ver con mis propios ojos que Guernica no fue destruido por la aviación nacional, como afirman los rojos, sino que por el contrario lo ha sido por las hordas anarcobolcheviques. He recorrido todas las calles y plazas, tan en ruinas, que en muchos sitios llegan a alcanzar los escombros hasta 15 metros de altura, obligando a los transeúntes a dar vueltas interminables. Lo que queda de los edificios no presenta el menor indicio de haber sufrido un bombardeo y tampoco he podido observar huellas de explosiones de bombas de aviación. Me he metido entre ruinas de 20 edificios comprobando que todos, sin excepción, fueron destruidos por el incendio provocado desde el exterior, de acuerdo con planes uniformes previamente estudiados. También he podido observar que las planchas exteriores de los edificios están intactas, sin haber sufrido desperfectos a consecuencia del fuego provocado por el mismo sistema. He visto enormes boquetes producidos por la explosión de minas de dinamita que los rojos volaron antes de abandonar Guernica, ¿no? Según la prensa falangista de Nueva España, Guernica nunca fue bombardeada por la Legión Cóndor alemana. Entonces, pues regreso a la posición anterior. Hay que tener en cuenta esta fotografía porque después vamos a ver la foto de Dresden, una locación que bombardearon los ejércitos aliados. Pues nos vamos a dar cuenta de las similitudes que existen, ¿no? Y también pueden verlo en fotografías de los bombardeos de Londres. Creo que no hay que ser un perito para darse cuenta de que la destrucción es muy similar, por lo menos, ¿no? Y de las otras dos, pues tenemos la certeza absoluta, porque hay grabaciones fílmicas y ya una tradición interpretativa que nos dejan ver que pues, se corresponden a un ataque con bombas. En este caso, se usaron bombas incendiarias, al parecer mayoritariamente, lo que pues, provoca eso, ¿no? Las estructuras de los edificios quedan en pie, pero pues, están destruidas por los primeros boquetes que abren los explosivos y que después permiten la entrada del fuego de las bombas de fósforo. Bueno, aquí hay otra versión, que es la Legión Cóndor arrasa Guernica. Durante 3 horas aviones alemanes arrojan 50.000 kilos de bombas sobre la histórica Villa Vasca. Aquí está, los vascos debemos reaccionar con violencia, el Ejecutivo se traslada a Barcelona, todo el poder para Vicente Rojo. Burgos se empeña en desmentir los hechos. Juan Negrín, nuevo presidente del gobierno. ¿No? Esa es una primera plana que no se da cuenta del bombardeo en Guernica y de las acciones que iban a tomar los respectivos gobiernos del gobierno de la República, los mandos militares y de las regiones que estaban siendo afectadas por el avance, ¿no? Y la versión de que se desmienten los hechos. Aquí vemos otra de las fotografías ya clásicas de bombardeo sobre Guernica y nos damos cuenta de que, pues sí, finalmente es una destrucción que desafortunadamente también a esta nuestra generación nos es familiar por lo que podemos ver en Siria y otros lugares que han sido bombardeados de tal manera. Generalmente uno puede decir que
si rastrea los estilos de guerra, si rastrea los estilos de perpetrar crímenes de guerra, puede darse cuenta de quién ha sido el autor, ¿no? Porque muchas veces cierto tipo de gobiernos tienden a tener una especie de mecanismo represor uh, a la hora de hacer la guerra muy similar, de sembrar el terror en las poblaciones y tal. Pero con los bombardeos no ocurre del mismo modo, con los bombardeos es difícil rastrear ya perdidos en la historia quiénes han sido los perpetradores, porque pues, también los aliados se servían de estas tácticas de terror sobre la población civil. En fin, lo vamos a ver un poco más adelante. En general, pues esta fue una lucha por propagandística, por hacer que el público se decantara y tomara partido, ¿no? Entre quienes apoyaban a la República y quienes apoyaban al bando nacional, a los alzados, a los franquistas, representantes en España del avance fascista sobre Europa. Esto llevó a interpretaciones variadas de los hechos y una de ellas fue esta que vemos ahora, Picasso, pintando, trabajando sobre Guernica, la obra pictórica sobre la guerra quizá más famosa eh, alrededor del mundo, eh, que muchas veces Picasso declaró que no había sido pintada en referencia al bombardeo, pero pues el título de la pintura hace una referencia inmediata, ¿no? De su dramatismo y la manera en que se presenta la escena ha sugerido interpretaciones variadas, pero que coinciden, que es una representación de los horrores de la guerra, ¿no? Como la población española los tuvo que padecer. Y tan así es la leyenda que llega a la exposición de hecho la pinta expresamente para la exposición de artistas y escritores antifascistas en París. Se dice en la leyenda que parece que un comandante nazi llega al estudio de Picasso y le dice, qué horrible es esto, ¿quién lo hizo? Y Picasso le responde a ustedes, ¿no? Es una de las leyendas en torno a la creación de esta pintura. La, la batalla propagandística, la batalla por contar la realidad en ese momento, pues la ganan los republicanos, ¿no? Se cunde la idea de que ocurrió el bombardeo por parte de los fascistas, e incluso este sistema de propaganda envía carteles y postales a Inglaterra con el lema If you tolerate this, your children will be next. Si ustedes toleran esto, sus hijos son los que siguen. Y exhibía fotografías de niños españoles muertos en los bombardeos, ¿no? No solo en este bombardeo, sino ya más adelante en los bombardeos sobre Madrid, que es la defensa más desesperada de la República, porque ya es el último bastión que resiste meses bajo fuego, con pertrechos escasos y con la población civil resistiendo de manera francamente heroica. Y pues cuando empiezan a lanzar la propaganda más agresiva que no funciona, ¿no? Porque Inglaterra se mantiene neutral y ya veremos después que Londres lo pagaría caro porque pues, sufrió el embate de la aviación alemana directamente. Y a lo largo de la historia, pues bueno, aunque se ha desmentido que Guernica es el primer bombardeo sobre población civil no combatiente de la historia, pues ha quedado como uno de los eventos, uno de los hechos más infames y más oprobiosos de la Guerra Civil Española, ¿no? Y como un ejemplo también de la indolencia contra la población civil que tiene el fascismo desde entonces, que no importó sacrificar mujeres, niños y ancianos para el hecho de probar la eficiencia de su aviación y del armamento de la misma.
Y bueno, aquí vemos lo que les decía. Esto es Dresde, una ciudad alemana no combatiente, que una ciudad tomada por los alemanes no combatientes, que no tenía otra cosa que me parece una fábrica de material de curación. ¿No? No había un motivo para bombardearla, pero se decide un bombardeo en alfombra sobre la misma. ¿No? La destrucción es gigantesca y la muerte de los pobladores también, porque justo como en Guernica, pues la población estaba compuesta por mujeres, niños y ancianos que habían quedado en la ciudad después de la partida de los hombres en edad de combatir, que habían sido movilizados hacia los frentes ante ya la avanzada continental de los aliados. Y bueno, pues ocurrió una destrucción igual con explosivos y con bombas de fósforo, bombas incendiarias. Al respecto, una de las crónicas más espeluznantes y más, me parece, peculiar, más peculiar de la literatura en torno a la Segunda Guerra Mundial, la escribe Kurt Vonnegut en Matadero 5, una novela a caballo entre la ciencia ficción y el testimonio histórico, porque él es eh, hecho prisionero en una expedición aérea. Eres un joven americano que se enrola en la aviación y es derribado en las Ardenas y es hecho prisionero en Dresde. Eh, Cuando ocurre el bombardeo, él está cautivo de las fuerzas nazis y nos movilizan hacia un sótano que solía ser un matadero de un rastro de ganado. Y ahí es donde se refugian, en el Matadero 5, ¿no? Por eso se llama así la novela, que a grandes rasgos pues, cuenta las experiencias de este joven y sus traumas al regresar a Estados Unidos. ¿No? Porque pues, hay escenas donde él ayuda a uno de los alemanes que le ofrece un cigarrillo, mientras él lo está ayudando a levantar los restos incinerados de su esposa. ¿No? Entonces, reflexiona al respecto de si ha sido lo más honorable por parte de su bando, el de los aliados, bombardear así a la población no combatiente. Entonces, fue algo muy común en los bombardeos sobre Berlín y sobre Colonia y sobre otras ciudades alemanas, donde se tomó venganza de los bombardeos sobre Londres, por ejemplo. ¿No? Se involucró a la población de manera eh, criminal con el objetivo de disminuir la moral y la resistencia de la población civil. Entonces, pues vemos que las técnicas son similares en ambos bandos, pero se iniciaron, su teatro de pruebas inicial pues fue Guernica. Y aquí vemos que aún en Madrid está este memorial, ¿no? El memorial de la Legión Cóndor. Los aviadores alemanes muertos por Dios y por España presentes, ¿no? Y están aquí los aviadores que murieron en la serie de bombardeos y de operaciones aéreas. El avance de los franquistas. Y esto sigue siendo peligroso, ¿no? Hace poco tiempo, hace unas 2 semanas, me parece, en España se llevó a cabo una manifestación de hombres y mujeres abiertamente franquistas, neonazis, donde directamente una de las oradoras mencionó que el verdadero enemigo es el judío internacional, ¿no? Sí, sigue presente y se está avivando el discurso de odio antisemita en Europa, no solo en España, pero nunca ha desaparecido del todo, ¿no? Entonces ahí queda como una estampa triste la existencia de estos memoriales que pues representan
todo aquello de lo que hemos hablado y que de ninguna manera exculpan el proceder de las democracias que combaten sus guerras quizá con la misma crueldad que hicieron los nazis, pero con una eficiencia velada y con una comunicación mucho más eficiente de la cantidad real de las víctimas, ¿no? Digo, no se compara en ningún sentido el holocausto judío con las guerras que siguieron a la Segunda Guerra Mundial, pero muchos de los actos bélicos eh, durante y después de esta guerra que fueron llevados a cabo por las potencias democráticas occidentales, pues son muy similares a estas de los nazis, como ya hemos visto, ¿no? Bueno, por las fotografías es cuanto y vamos a ver si Ok. hay algo más que ¿Quieres? podamos agregar. No, entonces vamos a hablar un poquito de lo que nos expusiste rápidamente, Sí, ¿no? Y es en el sentido, pues, catastrófico, ¿no? Quizá lo primero que hay que ver es por qué, ahora sí, por, o sea, por qué la destrucción o cómo es que se llegó a este momento para que la técnica creciera de tal manera que se devorara a los civiles de esta manera, ¿no? Eso es lo que más impacta, me parece, ¿no? Y sí. además, ahora sí que el asunto es, este, o sea, por cómo el hombre moderno llegó a este sadismo, ¿no? De llegar al desquite con la población civil de esa manera, ¿no? O sea, ¿qué pasa? Sí. Se habla mucho del efecto de deshumanización. ¿Por qué pensarías tú que la población civil sufre de esta manera por parte del fascismo, así por decirlo de una manera, ¿no? Hay dos maneras de verlo. Una es esa, la que tú dices, que es que al incorporar la nueva tecnología, eh, no sabes quién está sufriendo la consecuencia, ¿no? Eso ya se veía desde la Primera Guerra Mundial con los obuses, ¿no? Cuando tú activabas un obús o un mortero, pues la balística te permitía hacerlo a distancias en las que no sabías sobre quién caía directamente y no veía los efectos inmediatos, ¿no? Incluso si gaseaban con obuses, pues no, la distancia permitía al artillero no, no ver al combatiente directamente. También en la aviación ocurre lo mismo, tú estás bombardeando blancos en un mapa a una gran altitud, y pues parece ser que eso deshumaniza el combate, ¿no? Y por otro lado, el involucramiento de las poblaciones, la otra explicación es el involucramiento de las poblaciones civiles en la resistencia armada, que eso es un análisis que hace von Clausewitz, por ejemplo, cuando empieza a analizar las guerras napoleónicas y la resistencia partisana, sobre todo en España, que es esta integración de cuerpos regionales integrados por hombres y mujeres que resisten el avance del ejército francés, el ejército napoleónico, este, lideradas por líderes regionales populares, ¿no? Eh, entonces eso empieza a involucrar y a cambiar la manera en que la guerra ocurre, porque pues antes de este surgimiento de la figura del partisano, que es este resistente local que defiende su tierra natal y la tierra del abrigo en la que trabaja, y de las mujeres que quedan atrás de las líneas de combate en las que han marchado los hombres y después tienen que resistir los abusos y la violencia de todo tipo por parte del avance de los triunfadores y que se organizan también para la resistencia, hay un cambio en las políticas del derecho de guerra, ¿no? Porque el derecho de guerra obliga al combatiente a portar un uniforme y sus armas a descubierto para saber que está eh, en actitud de combate, ¿no? Y que entonces, si se rinde, puede ser capturado y puede ser aprisionado por, el, por el enemigo. Eh, y es
puede acoger a distintos tratados internacionales sobre la guerra para no ser torturado ni víctima de tratos crueles y no ser fusilado si ya se ha rendido, ¿no? Pero este combatiente partisano no exhibe sus armas, no exhibe un uniforme, ni siquiera con decoraciones, ni nada que lo pueda identificar a plena luz, porque parte de sus estrategias de combate son mezclarse entre la población no combatiente, servirse de la población no combatiente que les facilita pertrechos y, y camuflarse, ¿no? Para poder resistir en emboscadas y así. Entonces, pues parecía ser que este ensañamiento de la técnica con la población, de la técnica bélica con la población no combatiente, pues estaba ya premeditado para disminuir la moral de la resistencia partisana, ¿no? Para aniquilar la resistencia de los pobladores ante el miedo que esto generaba. Es decir, si te declaras ciudad abierta, es decir, no combatiente, si no te resistes y si no te organizas para frenar la resistencia franquista, fascista, nazi, no hay que temer estas consecuencias eh, terribles. Entonces también parece ser se organiza en este sentido, ¿no? Y lo vemos ya, la Segunda Guerra Mundial atomizó, después ya Carl Schmitt, otro teórico nazi, eh, hablará de esto en el libro de la teoría del partisano, que estas guerras van poco a poco atomizando las fronteras que hay entre la población no combatiente y la población combatiente o partisana o resistente. Y ya sea ahí el surgimiento de la figura del terrorista, el nacimiento de esta compleja militarización de las policías, como vemos en gran parte del mundo, ¿no? La policía ya se organiza en torno no a un discurso civil de contención del crimen, sino a un discurso militar de el aseguramiento de la seguridad nacional o de los asuntos internos de la seguridad nacional, ¿no? Ahí tenemos ejemplos en todo el mundo. En Chile está Carabineros, aquí tenemos a la Guardia Nacional, pero hemos tenido ejemplos antes, guardias militarizadas, y en Estados Unidos pues, hemos visto cuál es el proceder de las policías militarizadas, ¿no? Que es curioso que, por ejemplo, en la Ciudad de México importamos el modelo de Estados Unidos bajo el mando de Obrador, cuando trajo a Rudolph Giuliani. Fue de los principales impulsores de la militarización de la policía neoyorquina, que vino aquí a modificar incluso los uniformes de la policía de proximidad, ¿no? La policía, la Secretaría de Seguridad Pública, de primer contacto. Y es cuando empezamos a ver que empiezan a utilizar botas de estilo militar, indumentaria de estilo militar, el chaleco antibalas de estilo militar y armas largas, ¿no? Para la disuasión del crimen, que en realidad pues, vemos que no hay no hay una eficiencia para el combate al crimen. Y eso ha pasado a lo largo de la historia y sobre todo se agudizó desde entonces, ¿no? Se agudizó estas etapas de atomización de esas líneas que definen que el combate militar debe hacerse de este modo y no de otro, ¿no? No se trata del exterminio total del enemigo, como ya suponen estas formas de combatir, sino pues la política por otros medios, ¿no? Como afirmaba Clausewitz. Pero la guerra también debe estar dominada por el derecho porque las fuerzas que liberan eh, materiales, políticas, incluso quizá metafísicas que libera un conflicto bélico, pues son muy difíciles de volver a amarrar. Porque el ejemplo más cercano y más reciente es Siria, ¿no? Hay que voltear a ver las fotos de Alepo para saber cuál es la capacidad de la guerra total, ¿no? De la guerra de exterminio. Es peligroso que no haya una mediación jurídica, política, para dirimir la finalización de los conflictos bélicos, porque puede desatar eh, pues destrucción incontenible. Entonces yo creo que esos son los dos principales motivos de estos eventos Sí, infames. interesante, ¿no? Pues sí, Sí. sí, todo esto sería bueno
pensarlo como, bueno, ya nos hablarás en otro video de esto, el siguiente, ¿te acuerdas? El de la guerra total, ¿no? Lo Ujú. importante es ver cómo la guerra, parece ser que hablas de, de lo medieval, que entendieran los que nos están viendo, cómo históricamente pasamos de una guerra medieval donde los ejércitos se veían en un campo, ganaban y Sí, ya que ganaban ya se iban sobre la población civil y conforme se va modernizando la guerra, que creo que es nuestro eje, la población civil parece que, como bien dices, rompe esa división entre tal y pues me llama la atención lo que dices de la policía, ¿no? Cómo la sí, policía empieza a tener una especie de matiz o cáliz militar, ¿no? Eso es muy interesante tema. La policía se militariza después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Quizás sí. sea esto que podríamos hablar de fantasmas o consecuencias de la Segunda Guerra, ¿no? Recuerdan que mucho, recordemos que el mundo de ahora es un resultado de la Segunda Guerra Mundial, como el siglo XIX lo fue de las guerras napoleónicas, ¿no? Eso movió toda la geopolítica y después de la caída del muro de Berlín, que veremos posteriormente, el mundo se vuelve a arreglar. No sé si esto del coronavirus pues nos vuelva a arreglar geopolíticamente o solo afianzó lo que pasó en la cuestión, ¿no? De esta manera, pues no sé si quieras agregar algo más, Manuel, con respecto a la cuestión de guerra y población civil y la cuestión quizás tecnológica, ¿no? No Sí, sé. el, es justo esto, la incorporación de la tecnología, me gustaría señalar que no solo se da en el campo de combate, también se da en las áreas Ujú. de la propaganda y la difusión de información. Lo vemos ahora. Creo que el ejemplo más claro, más cercano de cómo funciona ya en el terreno bélico, o podríamos dar dos. Uno es la primavera árabe, ¿no? Cómo se sirvió de las redes, este tejido para dar los famosos golpes blandos, ¿no? Y para orquestar las rebeliones modernas, pues las redes sociales electrónicas son esenciales, ¿no? Ahora, la transmisión de información, la transmisión de los eventos, ese es uno. La otra, bueno, podemos dar a varios, ¿no? La otra, la resistencia de Hong Kong, también la revolución de las sombrillas, que igual también se da en el terreno electrónico y que pues, por eso los estados férreamente eh, hegemónicos, donde el poder está más centralizado, como en el caso de China, pues, se oponen a la libertad al entendimiento occidental de la libertad en redes sociales, ¿no? Hay una restricción a la difusión de la información, lo vimos también en China ahora con el confinamiento, que muchos de los que difundían la gravedad de la situación desde Wuhan y desde otros puntos de la expresión de la pandemia, pues fueron censurados, ¿no? Y fueron incluso encarcelados. Me parece que uno sigue desaparecido. Claro, Entonces, ya el poder de la importancia de la geopolítica se dirime en términos de seguridades nacionales, ¿no? O sea, claro. ya todo lo que quieras volver secreto como un Estado hegemónico, pues dices es que es asunto de seguridad nacional y le voy a reservar 45 años. Ya eso queda bajo el maguete de quien dicta esas órdenes. Entonces, ese es uno de los términos más importantes que me parecería resaltar ahora, el surgimiento de la seguridad nacional y de los componentes tecnológicos que avalan su existencia, ¿no? Claro, claro. Este, y bajo el término de seguridad nacional, pues puedes frenar la divulgación de información, que la información también ha sido un medio muy interesante de resistencia, ¿no? Está, pues esto que les digo principalmente de la revolución de la sombrilla, pero pues también ocurrió en Chile, ¿no? Por ejemplo, en esta lucha por modificar la constitución que llevaron hace un año, bueno, que viene arrastrando ya desde la revolución pingüina con los chicos de la secundaria, que son finalmente los que se criaron como nativos digitales y pueden organizarse de esa manera desde entonces hasta llevar, eso fue un proceso muy largo que va de la revolución pingüina hace años, unos 10 años me parece, hasta ahora, ¿no? Hasta el cambio de su constitución, ¿no? Y también
ahí en el terreno de lo digital se pelea y se dirime el terreno de... Pues no puede ser abiertamente una guerra, pero la guerra se metió con la seguridad nacional a la cotidianidad, ¿no? Entonces Claro. ahí está presente ese espíritu, como dices, ese fantasma del conflicto bélico, pues en la disuasión de la protesta organizada, ¿no? Y eso se expande a todos los rincones de las Sí, que hace, comunicaciones electrónicas. sí, es un todo, todo un tema, Manuel, pues, para que creo que ya está. Entonces te agradezco mucho, Manuel. Estamos en contacto. Sí, Fue un tema pero, interesante. Pues claro. bueno, estamos en contacto. Ahí dejaré las actividades correspondientes a este video. Bueno, entonces te agradezco, Manuel. Perfecto. Nos estamos No, muchas viendo. gracias por la oportunidad y ojalá les sirva. Ok. Luego ya está.